Vamos a tener una corta serie sobre mayordomía bíblica. Y vamos a iniciar con este texto del Evangelio según Mateo capítulo 6 y los versículos 19 y 20, que dice así: Cristo habla y dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y leamos el versículo 21. El versículo 21 nos va a hablar a nuestra conciencia cuando Cristo dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No sé si todos saben lo que es un corredor de la bolsa de valores, pero se los explico. Hay personas que se especializan en saber dónde es mejor invertir. Entonces las empresas venden, las grandes empresas venden sus acciones de sus negocios a un cierto precio. Los corredores de bolsa saben cuándo es, en qué es bueno invertir el dinero. Digamos que usted va a comprar acciones. ¿Qué es lo que ellos le van a aconsejar? Ellos saben unas acciones que usted las va a comprar a un precio, pero que con el tiempo esas acciones van a valer tanto que usted va a ganar mucho dinero al volver a venderlas. Y en eso pasan, en comprar y en vender, y a hacerlo con ese entendimiento de que van a invertir su dinero en algo que les va a dar aún más dinero. Eso es lo que hace un corredor de bolsa. Bien. Fue momentáneo, ¿verdad? Sí. Entonces, Cristo nos está diciendo que todos nosotros estamos invirtiendo en algo. Todos en algo. Y donde esté nuestro tesoro, en donde estemos atesorando, ahí va a estar nuestro corazón. Entonces nosotros vamos a tener una serie cortita de ver cómo nosotros estamos administrando todo lo que Dios nos da. Esa es la serie. Sin embargo, para poder hablar de eso, primero vamos a dar hoy una lección introductoria sobre, en general, lo que es la mayordomía cristiana y cuál es el fundamento de ella. El Salmo 24, si no pueden buscar muy rápido, los anotan, pero yo sí voy a estarlos leyendo todos. El Salmo 24 nos dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este es el principio básico que nosotros debemos entender. Dios es dueño de todo porque Dios es el creador de todo. Muchas veces perdemos de vista esto y nos creemos dueños de cosas, pero todo le pertenece a Dios. Dice: la tierra entera y su plenitud, el mundo entero y todos los habitantes son propiedad de Dios. El Salmo nos va a decir que eso es por ser el creador. Leamos por favor Deuteronomio 10, versículo 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay, en ella. No hay nada que no le pertenezca a Dios. Y cuando nosotros perdemos de vista esto, comenzamos a actuar como si pudiéramos hacer con lo que Dios hizo lo que nosotros queremos. Vamos a poner unos ejemplos. Salmo 50, los versículos 10 y 11. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Nosotros vivimos en una era, y por algo hay hasta canales dedicados mucho a la naturaleza, en la que hay gente muy interesada en la naturaleza y lamentablemente no son cristianos.
Pero los cristianos deberían ser personas que aprecian la obra de Dios. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que esa belleza creada es de Dios, es de Dios. Esos animales del bosque son de Dios, esos pájaros son de Dios, le pertenecen a Él. Y después vamos a ver cómo se debe administrar lo que Dios hizo, pero todo le pertenece a Dios. ¿No creen ustedes que si nosotros tuviéramos más presente que todo le pertenece a Dios, seríamos mucho más cuidadosos en cómo usamos y tratamos todo lo que nos rodea? Las riquezas materiales, en el primer libro de Crónicas 29, 11 y 12, dice así: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Oigan, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y dice el 12, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar el poder a todos. El gran problema que enfrentamos es que los que en este mundo tienen poder no reconocen que ese poder se lo dio Dios. Poder económico, poder político, etc. Pero nosotros que nos decimos cristianos y creemos en la Biblia, actuamos muchas veces sin estar reconociendo que cada cosa que tenemos, que cada cosa que llegó a nuestras manos es de Dios, que Él nos las da a nosotros. Entonces, hasta aquí pensemos por un momento en todo lo que tenemos. Primero, en el primer aspecto de la naturaleza, Dios hizo este mundo lleno de maravillas y de cosas bellas, todas son de Él. Luego, pero Él las comparte con nosotros. Entonces, en algún sentido, como veremos ahorita en Génesis, nos fueron dadas a nosotros. Ahorita vamos a ver en cuál sentido. Pero pensemos entonces también en riquezas materiales, las herencias. A usted le heredaron algo, usted tiene propiedades que alguien le ha dado. Eso viene de Dios. Es Dios el que ha determinado que usted reciba esa propiedad. Lo que usted se gana con su esfuerzo de trabajo, eso viene de Dios también. Porque en las manos de Dios estaba que a usted le dieran ese empleo o que no se lo dieran, o que usted lo perdiera, o que usted no tuviera la salud suficiente como para trabajar. Así que viene de Dios. Lo que compramos, nosotros lo compramos y caemos en el error de decir, yo me gané esta plata, yo la gasto como yo quiera. Pero no es así. Todo le pertenece a Dios. Estamos viviendo en el mundo de Dios. Incluso lo que nos regalan. Ahora viene una época de muchos regalos. Y usted puede olvidar que sí, se lo regaló su pariente, su ser querido y todo, pero en última instancia es Dios quien está dándole un regalo a usted a través de alguien. Si esto nosotros lo entendemos, vamos a ser diferentes en cómo administramos, porque es Dios quien te trajo ese regalo. Le vamos a enseñar eso a nuestros niños. Vamos a darle gracias a Dios porque Dios utilizó al tío tal y a la tía tal y al abuelo para regalarte algo. Así es como debemos ver las cosas. Pero entonces, en toda la serie vamos a estar hablando poquito a poco de esto. Esta es introductoria. Vamos a tener que hablar de las posesiones, del dinero, de los talentos, esas habilidades con que usted nació, que usted es consciente de que es bueno para algo. Eso se lo regaló Dios a usted. Y el tiempo. Nosotros daremos cuenta ante Dios de cómo hemos usado el tiempo que Él nos dio. A algunos Dios dio muchos años en esta vida, a otros dio pocos, pero sean pocos o muchos, daremos cuenta al Señor de cómo hemos administrado el tiempo.
Vamos a Génesis capítulo 1. Vamos a ver. Génesis 1:28. Estas son las palabras de Dios a Adán y a Eva. Y los bendijo Dios a Adán y a Eva y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, perdón, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, estamos hablando al inicio, antes de la entrada del pecado al mundo, ya Dios le había dado un mandamiento al ser humano de que tenía que sojuzgar y señorear. Y esto le está dando dos cosas, un privilegio y una responsabilidad. Le está dando la responsabilidad de administrar y el privilegio de disfrutar de lo que Dios hizo. Esas dos cosas. Sin embargo, veamos las consecuencias de la caída en Génesis 3, 17 y 18. Conocemos la historia del engaño satánico, la caída en pecado, y ahora vienen las consecuencias. Y al hombre dijo, Dios, ¿verdad? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Aquí viene la consecuencia. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Vemos el efecto. Pensemos en esto. Este mundo está bajo una maldición y aún así es tan hermoso, aún así queda tanta belleza en lo que Dios hizo, que solo tenemos que imaginarnos cómo habrá sido antes de esta maldición. Y sin embargo, entonces vean, no se quita ni la responsabilidad ni el privilegio que le fue dado al hombre aquí. Sin embargo, ahora hay una maldición. Entonces las cosas ya no van a ser como debieron haber sido, ni como eran, sino que dice que ahora viene el dolor. El dolor en el hacer aquello que es tu deber hacer. Con dolor comerás de ella. Y luego dice, espinos y cardos te producirá. Esta frase, hermanos, nos tiene que hablar mucho más de simplemente la existencia de plantas así. Lo que estás haciendo es referencia a todo lo contrario de cómo deberían funcionar las cosas. ¿Entienden? ¿Cómo sería antes? La agricultura y la ganadería y todo eso tenía una manera de ser que ya no es la correcta y ahora se complica con la maldición del pecado. Después del pacto con Noé, en Génesis 9, Dios llega a destruir la tierra como nosotros sabemos por causa de la maldad generalizada. Y entonces viene el diluvio, el Señor salva por su gran misericordia y gracia a Noé, a su esposa, a sus hijos y sus esposas y a los animales para que representantes de cada especie de animal para después poblar la tierra. Y luego dice en Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Nosotros vemos que sigue, a pesar de que y ahora la humanidad está bajo pecado, la responsabilidad no se ha quitado. Todo ha puesto Dios bajo la mano del hombre para que él, las dos cosas, lo disfrute,
Es un privilegio, es el compartir de Dios su creación con nosotros. Y número 2, lo administre. Ese es el señorear sobre las cosas que Dios hizo. Lamentablemente, vamos a ver cuál fue el camino de la humanidad. Romanos 1:25. En Romanos 1:25 el apóstol Pablo describe lo que hizo el ser humano de todas las culturas y razas. 1:25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Qué sucedió? El ser humano, después de Noé, se multiplican, se hacen naciones. ¿Y qué hacen? No obedecerle a Dios, sino mirar la bellísima creación y comenzar a adorar la creación. Ese sol tan bello que me da luz y calor, ahora es un Dios. Esa luna tan preciosa que cambia de forma y que ahora es también Dios. Esa lluvia que sirve para mis sembrados, ahora es que hay en la lluvia también, eso es un Dios. Y así. Y todas las demás cosas también se fueron volviendo Dios. En lugar de agradecérselas al Dios único y verdadero, el Creador, comienzan a adorar. Así no fue como Dios dijo. Ni a las plantas ni a los animales teníamos que tener como señores. Vean, en Egipto, recuerdan cuando vimos esa serie, todas las plagas de aquellos animales estaban relacionadas con alguna deidad egipcia. Ranas, dioses de ranas, dioses de diferentes animales, el río Nilo también, todo, y ahí vemos la palabra de Dios confirmada. En vez de adorar a Dios y darle gracias y disfrutar de lo que Dios hizo y administrarlo bien, hicieron de aquello un Dios. Nosotros estamos viviendo igual hoy en día. La gente se hace esclava de las buenas cosas que Dios nos dio. Y son muchas de ellas. Ahorita vamos a seguir. Pero veamos que luego en el pacto mosaico, Dios considera dos de esas cosas. Están consideradas en cuanto a nuestra mayordomía en la ley de Dios que dio a Moisés. Pongamos atención a Deuteronomio 20:19. Cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer. Y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Dios está dando en su ley que nosotros tenemos que ser sabios en cómo administramos los bosques. Sin embargo, si nosotros no lo hacemos como Dios dice, y por las razones que Dios dice, nos volvemos idólatras de los árboles. Y entonces pensamos que nunca se puede cortar un árbol. Pero es que nosotros somos administradores. Tenemos que pensar no solo en la belleza del árbol, sino en lo práctico, en lo útil que son ellos. Ahí dice que usted va a comer de ellos. Los extremos a los que se llegan estas cosas es por gente que no conoce la Biblia ni le interesa el estándar de Dios. Entonces ellos mismos se ponen unos estándares que Dios nunca dio. Entonces esas son las cosas extrañas que comenzaremos a oír. Yo no sé si han oído de esto, pero hay gente supuestamente que tiene, y ahora no recuerdo la palabra, ¿qué podría ser? Amor hacia los árboles, pero un amor que se quiere casar con el árbol. A uno le puede parecer ridículo, pero no crean que es ridículo. O sea, esa gente lo está haciendo.
De hecho, es ridículo, pero lo están haciendo. Lo que quise decir es, no crean que es inventado o que solo uno por aquí o por allá. Hay gente defendiendo esas cosas. Lo que tenían que hacer, lo que tenemos que hacer es usar los bosques como Dios mandó y no abusar de ellos, hacerlo sabiamente. Pero si usted tiene un lugar donde usted sembró sus plantas, usted tiene que sabiamente enseñorear sobre su bosque, supongamos su jardín, y no puede pensar, esa planta está creciendo, pero yo no la puedo cortar porque esa planta tiene derecho de estar ahí. Se le da derecho a las cosas que Dios no les dio derecho. Lo que nos dio a nosotros, Dios fue deberes. Nuestro deber al administrar. No hablemos del derecho de ellos, sino de nuestro deber de cuidar. ¿Ven qué diferente? Entonces así usted usa de su sabiduría, de su prudencia para saber si el árbol se puede o no se puede talar. Y no simplemente porque es un árbol, tiene que haber razones prácticas para talar el árbol o para conservar el árbol. Pero como les decía, el aprecio hacia aquel árbol, nosotros tenemos que tenerlo porque es algo que creó Dios bello y que es de Dios, pero Dios nos lo cede a nosotros para que nosotros veamos cómo vamos a usar esto. Bueno, si en aquella área hay que cortar árboles, de una vez piensen ¿qué? En sembrar árboles. Pero aquí es donde vemos la locura de ciertas legislaciones, es no puedes cortar nada nunca. No, eso no es lo que Dios dijo. Dios dijo sepa cuándo lo va a hacer. Aquí no tiene sentido de que usted lo haga. Usted viene en guerra y ya va a dejar esto desierto. No. Su guerra no es contra los árboles. Usted tenía una guerra diferente que luchar. Bien, veamos otro ejemplo bien práctico de esto. Lo que quiero decirles, el principio de la ley de Dios permanece. Eso permanece. Deuteronomio 22, 6, 7. Vean, cuando encuentres por el camino algún nido de ave, en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Hermanos, algunas veces hemos pensado en que esto agrada a Dios. Conservar las especies agrada a Dios. Dios dice, sea sensato. Sí, esas aves yo se las doy y usted las puede usar de una manera sabia, pero no mate a todos los animales que usted se encuentre. Dice, a la mamá, déjela para que se siga reproduciendo, pero si hay polluelos, si usted los quiere para su granja, si hay huevos que usted se puede comer, usted tiene el derecho de hacer eso. Lo que estoy tratando de confrontar, esas enseñanzas que se van metiendo y le van metiendo a nuestros niños con todos los programas, que ellos al final van a quedarse confundidos. No, el Señor nos los dio y podemos usarlos y podemos agradecerle al Señor por aquello y usarlo con agradecimiento. De hecho, esto es una opinión particular. No he escuchado a alguien que interprete así, pero yo la comparto con ustedes a ver si ustedes le hayan sentido. Cuando Dios prohíbe al pueblo de Israel comer sangre, y ellos dicen, ustedes van a poder comer animales. Esto es después de Noé, ¿verdad? Antes de Noé no había ese permiso. Pero dice, van a poder comer animales, pero la sangre no la pueden tomar. Ustedes tienen que echar la sangre, porque dice la sangre, dice la vida en la sangre está, la derramarás. Y a mí me parece, hermanos, que Dios está haciendo un recordatorio constante al ser humano. Sí, usted puede comer carne, pero recuerde que esa vida le pertenece a Dios. Dios te está dando un ser vivo para que usted pueda alimentarse, pero no olvide que eso le pertenece a Dios.
no se coma lo que representa su vida. ¿Entienden? Me parece a mí que el Señor nos recuerda constantemente que no es indiscriminado el uso de lo que Él hizo, que tenemos que recordar siempre que Él es el dador de la vida. Y que nosotros, si hemos de quitar la vida a alguien para alimentar a un animal, tenemos que hacerlo con ese respeto, sabiendo, viene de Dios, lo hizo Dios y Dios me lo da a mí. Entonces vemos que hay en la Sagrada Escritura principios de cómo nosotros podemos usar lo que Dios nos dio, beneficiarnos de ello, disfrutarlo, pero siempre respetando que es de Dios. Dios fue quien nos lo dio. Veamos lo que dice Deuteronomio 8, 11 al 18. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Es un recordatorio constante de que todo lo que tenemos y lo que lleguemos a generar con nuestro trabajo viene de Dios. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Precisamente lo que aquí dice. El ser humano se olvidó de Dios, se olvidó que Dios es la fuente de la cual procede todo lo que tenemos, y entonces no administra según la ley de Dios, sino que hace un uso indiscriminado de lo que Dios nos ha dado. Dios entonces es el que nos da todo, el que nos da la fuerza, la habilidad, los talentos, todo proviene de Dios, y por lo tanto debemos ser responsables ante Dios y regirnos por sus principios, no por los nuestros, no por los que el mundo nos quiere imponer, sino por los principios de justicia de la palabra de Dios. Ahora, hay una razón bien clara, dicha en Colosenses 1:16, de por qué tenemos que tener atención a esto. Nos está hablando del Señor Jesucristo y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El cristiano, que es aquel que ha venido al Señor reconociendo sus pecados, que es aquel que ha venido a reconocer el único medio de salvación que existe, que es Jesucristo y su sacrificio, que ha sido adoptado por Dios, que tiene al Espíritu Santo, entiende ahora que todo en la vida tiene un centro, y es el Hijo de Dios Jesucristo, que todo lo hizo Él y que todo es para Él.
incluyéndome a mí. Yo debería vivir para Él. Así que cuando hago hasta la cosa más cotidiana y sencilla de mi labor, debo tener a Cristo presente. Por eso es que dice el apóstol en otra sección de sus epístolas: hacedlo todo, sea de palabra o de hecho, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Si esa fuera nuestra actitud, nosotros les garantizo que viviríamos muy gozosos, viviríamos alegres de disfrutar todo lo que Dios nos da, nuestros deberes, nuestras obligaciones, pero también todo lo demás. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro, todo me lo está dando Él, todo es para Él. Cuando perdemos de vista esto, entonces las cosas se comienzan a volver más y más pesadas y comenzamos a hacerlas a nuestra manera. En el versículo que habíamos leído de Romanos 1:25, habíamos visto que entonces el ser humano comienza a adorar la creación. Ahora, hoy en día no es que se arrodillan físicamente ante la creación, pero la creación se volvió su Señor de las personas. Nosotros no estamos llamados a tal cosa. Nosotros estamos llamados, y esto lo voy a estar repitiendo hoy, pero a administrar y a disfrutar sabiamente según los principios de la palabra de Dios. El creyente cuidará, ahí lo puse, de la creación por amor al Creador. Por amor al Creador cuidaremos y apreciaremos la creación. Es tan incómodo ver esos programas con esas imágenes bellísimas de la naturaleza, de paisajes, de animales, de flores, y después oírlos decir: así que se ve ese diseño, y esto tomó 800 millones de años en formarse. Todo obra de la casualidad, sin darle la gloria a aquel que diseñó aquella flor, a aquel que hizo aquel animal con las características específicas para que viviera en tal o cual ambiente, y con la capacidad de adaptarse también según los ambientes. Todo eso lo olvidamos y no damos gloria a Dios, y nada más nos fijamos en la criatura, y ya hicimos un gran pecado ahí al idolatrarla. Pero entonces el cristiano no se volverá esclavo de la creación, como lo que les mencionaba, sino que procurará administrar con sabiduría. El versículo que habíamos leído, vuelvo a él al inicio, Mateo 6:24, dice así. Es Lucas. No lo habíamos leído habíamos llegado hasta el anterior. Vean que estábamos hablando primero de los tesoros. Todo mundo está atesorando algo. Que donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y después dice en el 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto que se dice de las riquezas, la gente suele pensar que ricos son estos multimillonarios de Hollywood y gente así. Pero nosotros, si nos comparamos con esta época, somos ricos. Nosotros tenemos una cantidad de riquezas que ellos las personas no tenían varias mudadas. Las personas tenían a veces esa y tenían otra, mientras lavaban esa y se ponían otra. Y nosotros tenemos muchísimo. Ropa en abundancia, alimento variado en abundancia. Nosotros tenemos riquezas materiales muchas y no las estamos ni apreciando ni administrando
apropiadamente, sino que muchas veces todas esas bendiciones se nos han convertido en nuestro Señor. ¿Cómo así? Porque comenzamos a vivir para eso. Y porque llegado el momento, veremos que entre eso y lo espiritual preferimos eso. Ahí es donde usted se da cuenta que es su Señor. Siempre tenemos la tendencia de exagerar cuando se habla de un pecado, de exagerarlo para entonces solo identificar a alguien más que comete ese pecado y no a uno mismo cometiendo ese pecado. Entonces, si hablamos de este amor a las riquezas y de la avaricia, a la mente nuestra fácilmente llega algún personaje avaro que hemos conocido. En vez de nosotros pensar cuántas veces nosotros hemos preferido lo material a lo espiritual, cuántas veces nosotros nos hemos aferrado a cosas materiales que eran para nuestra bendición, que eran para nuestro disfrute, sí, pero que eran también para nuestra administración correcta. Porque es un hecho, la palabra de Dios lo dice, si nosotros administráramos las cosas bien, no habría nunca gente pasando necesidades. No habría. En la ley de Dios estaba estipulado que hasta la recolección de los frutos tenía que hacerse pensando en los demás, no solo en mi propia ganancia. Ustedes han leído el Antiguo Testamento y como les decía, cuando vaya a la recolección de sus vides, no se coja hasta el último, y el que se cae déjelo ahí. ¿Y cuál era la razón? Para el necesitado y el menesteroso lo dejarás. El ejemplo que nosotros recordamos de Ruth la moabita, que viene a los campos a recoger cebada, ¿qué hacía ella? Ir detrás de los segadores. Lo que se cae, la ley dice que yo lo puedo coger. Si nosotros pensáramos en una administración correcta de las cosas, centrados primeramente en Dios, contentos de decir, Señor, tú me has dado esto, poquito o mucho o más o menos, pero me lo has dado para que yo lo disfrute y lo administre bien. El corazón egoísta nunca tiene suficiente, y nunca tiene suficiente quiero decir para compartir. Es que apenas tengo para mí. Ese es el corazón egoísta. No depende de la cantidad que usted tenga, sino de su actitud al dar. Hay un ejemplo en los minutos que me quedan que quisiera traer a sus mentes. Hoy es algo así como muy general, introduciendo el tema de esta mayordomía. Pero veamos a alguien que tenía muy en claro que todo lo que nosotros hacemos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. José, uno de los 12 hijos de Jacob, era odiado por sus hermanos, ustedes saben, y fue... Después de haberlo metido en aquella cisterna seca, lo venden a los ismaelitas. Y él es vendido para ser sirviente o esclavo en la casa de un egipcio. José trabaja para un egipcio, para un hombre impío, un idólatra. ¿Cómo hace José su labor? No hace José una construcción mental ahí. La verdad, yo voy a hacer lo menos que pueda. De por sí mi patrón es un idólatra, es un egipcio. No. Dice que él era excelente en lo que hizo, tanto que lo puso como señor de toda su casa, como un mayordomo. Entonces es una lección para aprender nosotros. Aunque nuestro patrón o aunque nuestro patronos, digamos, superior, el jefe de nuestro estado, el presidente, no sea un hombre piadoso, ni bueno, ni creyente, a nosotros nos toca ser ciudadanos responsables y hacerlo lo mejor que podamos, nuestra ciudadanía, nuestro civismo. Segundo, a José le levanta esa calumnia a la esposa de Potifar, y entonces él es llevado a la cárcel. ¿Qué hace en la cárcel? No se desanima y dice, y yo haciendo lo mejor que puedo, mi trabajo, y termino aquí en la cárcel.
No se desanima, no se desilusiona, no reclama a Dios, sino que dice, Dios me ha traído aquí. ¿Qué hace José en la cárcel? Ser el mejor de la cárcel, tanto que lo pusieron como jefe en la cárcel. Luego viene, todos los que ustedes saben, él interpreta los sueños. Aquel hombre, ¿cómo se le ocurre? Se le olvida. Pasan años, 2 años después, se acuerda de José, que injustamente está en la cárcel, con respecto al sueño de Faraón. Y para hacer la historia corta, ustedes saben que Faraón decide, no hay otro. Este hombre es el que tiene que administrar las cosas aquí. Y pone a José como administrador del Faraón. Pero si ustedes ven, en cada una de esas yo lo puse así. Él trabajó para el egipcio, pero sirviendo a Dios. Fue administrador de la cárcel, pero sirviendo a Dios, teniendo eso por encima. Y fue administrador para el Faraón y para todo Egipto. Él fue el segundo después de Faraón, pero ¿cómo lo hacía? Para Dios. Nosotros tenemos entonces que en todas las áreas que vamos a estudiar de la mayordomía, pensar, lo hacemos para la gloria de Cristo, porque todo fue hecho por Él y para Él. Todo fue hecho por Él y para Él. Y entonces, para que tengamos en cuenta cuán importante es esto, este asunto de la mayordomía no es solo para cristianos. En las parábolas es todo ser humano dará cuenta a Dios de cómo administró lo que Dios puso en sus manos. Y mucho de esa mayordomía es lo que va a demostrar si la persona verdaderamente tenía fe o no. Eso es lo que vemos en la Escritura. Mateo 25. Porque el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Todo ese fragmento nos habla de que 2 de ellos procuraron administrar y ganaron. Y uno de ellos simplemente se negó. Eso es cada ser humano, porque Dios a cada ser humano dio bienes, tiempo, recursos, talentos, y Dios va a cada ser humano a enfrentarle a ver cómo usó aquello que Dios le dio. Segunda a los Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Primero a los Corintios 4, el 1 y el 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En este contexto en particular, Pablo está hablando de los ministros del Evangelio. Sin embargo, oigan las palabras y ustedes juzguen si esto tiene que ver también con todo lo demás. Si usted no es ministro del Evangelio, ¿no esperará Dios que usted sea un administrador fiel? Es algo que vale para todos, en particular y por sobre todas las cosas en el ministerio de la palabra, que es lo más sagrado, que es lo de prioridad. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que ser sabios, porque tenemos que tener las prioridades correctas. Vamos a aprender a administrar correctamente. No debemos comportarnos como dueños de lo que tenemos, aunque Dios nos lo ha dado, y nosotros hablamos de la defensa de la propiedad privada. Sí, es decir, usted tiene derecho de trabajar, hacer sus ganancias y comprar, y aquello es de una manera suyo. Pero cuando usted olvida que primero que todo es de Dios,
y que Dios se lo está cediendo a usted, comienza a administrar mal, porque usted comienza a administrar según sus propias reglas, su parecer, sus sentimientos, y no con respecto a las reglas del dueño. El dueño de todo es Dios. Voy a terminar con el salmo que empezamos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el otro versículo dice, porque él la formó. Así que yo lo que ruego es que el Señor ponga en nuestros corazones temor de hacer las cosas correctamente, porque estamos tratando con lo que es de Él. Eso nos va a ayudar a ser administradores correctos y también a disfrutar correctamente de todo lo que Dios nos ha dado. Al inicio dije de los corredores de bolsa que le dicen en qué invertir. Nosotros vamos a ver en qué dice Dios que debemos invertir primero, porque todo el mundo, todos los que estamos aquí, todos estamos invirtiendo en algo. Y así va a ser la ganancia según en lo que usted invirtió. ¿Es en algo para Dios o es en algo para usted mismo? Que el Señor les bendiga. Tenemos un espacio antes de la segunda parte del culto para las ofrendas. Podemos adorar al Señor acercándonos a las arcas de ofrendas y dando nuestras ofrendas al Señor. Dios los bendiga.